¿Alguna vez te has sentido o has estado tan cerca de algo o de alguien, pero a la vez te has sentido lejos? ¿Alguien le ha pasado? Levante su mano. ¿Quién se ha sentido cerca de algo o de alguien, pero a la vez tan lejos? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? Feo. Yo diría, hay un sentimiento como de pérdida. A veces puede ser un enojo, ¿no? Enojo entre familia y no se hablan y están disgustados y hay un pleito. Y puedes estar cerca y tú amas a la persona, pero estás bien enojado o enojada y no quieres hablar o no te quieren hablar. Podrías ver, a lo mejor ves algo que te gusta y lo tienes en las manos, pero hay una tarjetita que te dice que no puedes tenerlo y sientes feo. Pero quisiera que pensaran y que se imaginaran y se posicionaran hace 2000 años. En esta historia les quiero hablar obviamente del Señor Jesús, pero del Señor Jesús como alguien que curaba cualquier dolencia. El Señor Jesús como todopoderoso. El Señor Jesús como alguien accesible, cercano, dispuesto, misericordioso, que la gente lo tenía cerca, pero la mayoría de las personas, ¿qué hicieron? Lo dejaron ir. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia. En Mateo capítulo 15 vamos a estudiar del verso 29 al verso 31. Mateo capítulo 15, del verso 29 al verso 31. Voy a usar la Nueva Biblia de las Américas, muy parecida a la 60, un poquito a la NBI. Y dice así: pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo a cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos. Y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver a los mudos hablar. Los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. A los pies de Jesús. ¿Qué puede pasar cuando una persona viene a los pies de Jesús? ¿Qué puede esperar una persona si viene a los pies de Jesús? De eso se trata este pasaje. El verso 29 nos habla del Señor Jesús y dice: viene de Genezaret a la región de Galilea, cerca del río o del lago de Genezaret o del mar de Galilea, que es lo mismo. Pero dice la Escritura que hizo algo curioso. ¿Qué fue lo que hizo? Su Biblia, nuestra Biblia, dice que Jesús sube a un monte, sube a una ladera y se sienta. Y podríamos ver nosotros cómo es que la Biblia, cómo es que Mateo intenta en su deseo de registrar y de hablar de Jesús como el Rey eterno, como el Rey del reino de los cielos, como el Rey de Israel, poner a Jesús en un lugar de altura, en la dignidad que le corresponde a Jesús. Y entonces el Señor Jesús, en un lugar alto, se sienta. Y esto nos demuestra que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es una persona que busca ¿a quién? El contexto dice a multitudes. El Señor Jesús se acercó ¿a quién? No a algunos, a multitudes de cualquier tipo de personas. Cualquiera que quisiera acercarse a Jesús podía acercarse a Jesús, porque Él ya se había acercado. Y esto es el Evangelio: Dios acercándose al hombre a través de Jesús para venir a salvar a multitudes, no a algunos.
Dios quiere salvar a todos. El deseo de Dios, segunda carta de Timoteo, dice que quiere la salvación de todos los hombres. Pero algo establece esta porción. Jesús se sienta y espera, porque las personas tienen que tomar una decisión. Esto es emocionante. Dios ya es accesible para nosotros. Dios es accesible, se hizo accesible para estas personas. Pero ahora Jesús, ¿qué estaba haciendo? No obliga a nadie. Jesús no obliga a las personas a venir y humillarse, rendirse delante de Él, sino que Él espera ¿qué? Que las personas vengan a Él. Porque la relación con Dios es una relación ¿de qué? De amor. Se trata de amor. Dios nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una relación de amor. Es una relación donde Dios ya se acercó e hizo todo para que tú puedas acceder a Él. Jesús está esperando a las personas. Pero las personas tienen que reconocer que Él es Dios. Y esto significa que Él es el Rey. Y cuando alguien es el Rey, ¿qué es lo que hace? Gobierna. Y recibe tributo. Y recibe adoración. ¿Dónde queda entonces la dignidad humana? Por debajo de la adoración a Dios. Dios es Dios y el hombre debe adorar a Dios. El hombre está para adorar y servir a Dios. Estamos para adorar, para amar, para humillarnos delante de Jesús. Sigue diciendo la Escritura, y vinieron a Él grandes multitudes. En el siguiente pasaje o en la siguiente porción, dice que mínimo eran 4,000 hombres más mujeres y niños. Mínimo eran 4,000 hombres más mujeres y niños. Era una gran multitud. Imagina 4,000 personas. Ahorita venimos del palacio y hay mucha gente votando en las casillas especiales. No eran miles, pero era muchísima gente. Imagina ríos de personas viniendo a Jesús. Pero dice que algunos necesitaban ser traídos. Había gente que podía acercarse. Había gente que tenía los medios, podía caminar, podía ver, podía escuchar, sabía ubicarse para poder acercarse a Jesús. Y así hay mucha gente que hoy podría acercarse a Jesús. Hay gente que lo hace, pero hay gente que no lo hace. ¿Por qué no lo hacen las personas? ¿Por qué después de ver las cosas maravillosas que el Señor Jesús ha hecho, las personas no se acercan a Jesús? Dice la Biblia, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando tú pones en duda la realidad, la veracidad, el poder de la palabra de Dios, entonces en ese momento eres presa de que el diablo te engañe, te ciegue, te endurezca el corazón. Si no me crees, ¿qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Se acuerdan de todos los reyes de Israel, del reino del norte? ¿Saben que ni uno de los reyes del norte, del reino de Israel, tuvo temor de Dios? Ni uno. ¿Saben a qué se dedicaron? A adorar a Baal, a adorar a Asera, y terminaron adorando a Moloch. Ni uno solo de todos los reyes de Israel. ¿Dónde quedaron los sacerdotes? Se fabricaron sus propios sacerdotes. Ahora, de los reyes de Judá, ¿cuántos realmente honraron a Dios? Algunos, pero la mayoría terminó adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la gente se alejó de la palabra de Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó primero? Que el pueblo comenzó a alejarse, comenzó a dejar de asistir al sacrificio, comenzó a alejarse
de practicar las fiestas, comenzó a alejarse de la exposición de la palabra de Dios. ¿Y saben qué hicieron? Abandonaron a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, ¿qué tuvieron que hacer? Cada uno tuvo que irse a buscar trabajo. Y algunos trabajaron en los campos, algunos se fueron a diferentes ciudades de las tribus para buscar su sustento. ¿Quién les predicaba? ¿Quién les hablaba de la palabra de Dios? Nadie. Y el pueblo acabó entonces en Babilonia, confundido, porque adoraban a Baal, pero adoraban también a Dios. Y decían, bueno, es que quién sabe quién sea, o a lo mejor algunos decían que era el mismo. A ese grado puede llegar el hombre cuando se aleja, cuando deja de creer en el poder de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que había un montón de personas con problemas físicos. Imagina una persona que no puede caminar. Ahorita ya saben que yo me gusta el deporte y estuve entrenando, me lastimé la rodilla y me duele mucho caminar ahorita. No puedo atravesar la calle corriendo. Pensemos en las personas que no podían caminar. Pensemos en las personas que no podían ver. Pensemos en las personas que no podían escuchar. ¿Cómo se acercaban a Jesús? Necesitaban de alguien que los llevara, los acercara a los pies de Jesús. ¿Habría gente misericordiosa? ¿En esos tiempos creen que la mayoría de la gente es misericordiosa? ¿Era misericordiosa? La verdad es que no. La verdad es que lo que había mandado el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, tampoco era real. Si no amaban a Dios, ¿amarían al prójimo? Cuando alguien comienza a entregar su corazón a Dios, ¿sabes lo primero que pasa? Que tu carácter empieza a ser mermado por el amor a Dios. Porque dices, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo voy a querer golpear a alguien o voy a odiar a alguien que fue creado por Dios a su imagen y semejanza? Es como si yo atentara contra la imagen de Dios, contra Dios mismo, cuando deseo el mal de las personas. Por eso es que Dios, ¿se acuerdan ustedes cuando vino el diluvio? Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Dice la Biblia que el pecado que causó la ira de Dios y por lo que juzgó Dios a la humanidad, principalmente después de la idolatría y del paganismo, de la adoración satánica, de la adoración a los demonios. Ustedes recuerdan los nefilim, los gigantes que había en la antigüedad. La violencia entre los hombres, se mataban unos a otros. Y eso fue lo que hizo que Dios determinara mandar el juicio del diluvio. Consideren esto. Algunas personas, como pudieron, se acercaron. Algunos otros fueron llevados por sus familiares hacia los pies de Jesús. Pero añádele a la sordera, a la ceguera, a las discapacidades o incapacidades físicas, los daños o las dolencias del alma, del corazón. Tú te enfermas y ¿cómo te sientes? A mí me da temperatura, bueno, casi hasta lloro. Me da un dolor acá atrás, no sé qué me pasa. De veras. Un día me puse hasta un parche, ya no aguantaba el dolor. Y había tomado ya para la temperatura, y en lo que me bajaba era un dolor. Emocionalmente, cuando a alguien de tu familia o a ti te han dicho esto no está muy bien, cuídese porque si no puede ahí pasar algo, o que te van a operar, o que alguna cosa. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Emocionalmente te ves deprimido, te ves apagado, te ves oprimido. El sol ya no se ve o el cielo no se ve tan azul, y la gente se está riendo, y tú dices, ¿cómo se pueden reír si yo tengo una broncota, tengo un problemón? Ahora una persona
que no oye. He conocido personas que tienen problemas auditivos por ser mayores o porque congénitamente nacieron de esa manera. Y saben que son personas con poca paciencia, desesperan rápidamente. No he conocido mucha gente que no pueda ver, pero algunas personas, los testimonios que dan son también de sentirse enojados, frustrados, desesperados. Y no me puedo imaginar, no puedo entender qué es eso. Pero para mí, hace algunos años yo tenía una vista extraordinaria. El trabajo, la computadora y lo que sea. El día de hoy, si no traigo mis lentes, no podría leer esta Biblia. Veo mensajes y tengo que ponerme los lentes porque no alcanzo a ver. Y les digo algo, es triste, me da tristeza haber perdido una capacidad tan bonita de poder ver muy bien, claramente. Me daba risa cuando me hacían exámenes, ¿no? Y cuando veía en las películas que la gente le hacía así, yo decía, ay, qué exageración. Hoy tengo que hacer esto. Y no es agradable. Y gracias a Dios veo bien. Y gracias a Dios que, bueno, en este momento no podría, pero tampoco me gustaría mucho operarme. Pero puedo darles testimonio, no sé si a lo mejor algunos de ustedes puedan decir, sí es cierto, es desesperante. Estás así y luego y entonces le mueves y ya hay que meterle más aumento. ¿Cómo se trata a una persona con una capacidad diferente? ¿Cómo se le trata en la familia? Muchas veces es pesado, ¿verdad? Cuidar. Muchas veces la sociedad, piensen en esto, una persona que no puede caminar bien, subir las escaleras del metro. Es todo un logro. Lo que la Biblia está narrando de una población, de una sociedad que está con grandes problemas físicos, pero también emocionales. Las personas que se enferman, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a veces hasta por la pura, ¿cómo se llama? Podríamos decirlo orgullo o por la pura imagen. La gente se queja porque no es de cierto tipo de color y los ojos no los tiene de cierto color y a lo mejor no tiene cierta altura y la gente se enoja hasta por eso. Y la gente se queja contra Dios, ¿por qué me pasó esto? Piensen en las personas que vivían en esa condición. No había medicinas. Tenían que agarrar un palo, una madera tallada para traerla como bastón y tratar de alguna manera apoyarse. Estamos hablando de gente muy necesitada, multitudes. ¿Por qué estaban así? ¿Por qué la gente sufre? No hablamos de un pecado específico como tal. No, es que eran asesinos, eran ladrones, probablemente muchos de ellos sí. Probablemente muchos de ellos sí eran así. Pero lo que la Biblia nos enseña, el sufrimiento se da como resultado de vivir lejos de Dios. Y eso es el pecado. El pecado no es hacer algo malo, esos son los pecados, el fruto del pecado, pero el pecado, la esencia del pecado es estar separado de Dios. La humanidad se alejó de Dios y nos ha ido bien. La humanidad le ha ido bien por estar lejos de Dios. Piensa tú, cuando te alejas de Dios, ¿cómo te va? Espero que nadie diga, a veces me ha ido bien. La realidad es que no nos va bien. Empiezas a ver que emocionalmente no te controlas. Hay un estudio que hicieron en los años 60 de personas de 4 años y les dijeron a los niños, mira, te voy a dar un dulce. Si tú no te lo comes y me esperas, te voy a dar un segundo dulce. El chiste era probar su paciencia, ver cómo reaccionaban, ver cómo estaban emocionalmente. Y saben que los niños que lograron esperar, se lograron contener, fueron jóvenes adolescentes que su IQ, su intelecto era arriba,
No porque fueran mejores a los 4 años, tenían casi el mismo IQ, pero esa capacidad de dominio propio los llevaba a ser más inteligentes. Y los que a los 4 años se comieron el dulce, cuando eran adolescentes eran las personas más caprichosas, las personas más problemáticas, más rebeldes. ¿Y qué creen a la edad adulta? No cambiaron. Entonces, cuando un niño comienza desde pequeño a no ser controlable, a no autocontrolarse, ¿cómo va a ir su vida? Cada vez va a haber más rebelión. La Biblia lo dice, que si uno puede controlar todo su cuerpo, Santiago capítulo 3, es capaz de el que puede refrenar todo su cuerpo es un hombre perfecto, íntegro, maduro. Es un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿cuál es el centro de esta historia, de esta narración? Dice la Biblia, los pusieron a los pies de Jesús. Ese es el centro de toda nuestra vida. ¿Qué pasó con estas personas cuando llegaron a los pies de Jesús? Tenían la vida hecha a pedazos. Algunos nacieron mal, algunos a través de la vida por accidentes, por descuidos o por violencia quedaron lisiados. Pero dice la Biblia, cuando los trajeron a los pies de Jesús, entonces en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, y los sanó. Y a lo mejor, pensando en esto, dirías, bueno, Jesús estaba cerca. Sí. Y aún estando cerca, la mayoría de la gente rechazó a Jesús. Teniéndolo tan cerca, en lugar de rendirle su vida, prefirieron vivir lisiados, prefirieron vivir con sus complejos, con sus traumas, en lugar de entregarle su vida al Señor. A lo mejor alguien del día de hoy diría, bueno, pero es que Jesús ya no está. ¿Ha habido algún cambio? ¿Qué opinan? ¿Ha habido algún cambio? Es una pregunta difícil. Si la Biblia registra esto, y esto es importante, físicamente el Señor Jesús no está, porque en este momento estaba antes de la cruz. Eso es importante, estaba en la ley, todavía no había sido crucificado, había resucitado y había ascendido. Podríamos decir que en ese momento Jesús estaba demostrando que Él era realmente el Hijo de Dios y el Salvador. Y por eso era necesario. Dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible, la misma sustancia del Dios invisible. Jesús es Dios hecho hombre. La gente tenía que saber que Jesús era Dios. Y Jesús físicamente entonces tenía que tocar o dar una palabra. La mayoría de las veces era con palabra que Jesús sanaba a las personas físicamente, pero también espiritualmente, porque Jesús vino primero a predicar el Evangelio para salvar y como resultado sanaba físicamente. Segunda pregunta o segunda observación, ¿Jesús sanó a todos? ¿El Señor Jesús sanó a todas las personas? Uno, no. ¿Por qué? Porque no todos vinieron. Y algunos vinieron, pero no estuvieron a los pies de Jesús. Segundo, ¿este mundo es nuestro lugar eterno? No. Entonces, el hecho de que un día, ¿se acuerdan que resucitó al hijo de la viuda? Después de algunos años ese niño tuvo que haber muerto. Los discípulos murieron, y algunos hasta como mártires, porque el propósito de Dios no es que vivamos eternamente en este mundo corrompido. Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Que la creación misma espera ser redimida. ¿Sí? Gime, esperando ser redimida. Entonces, no todos fueron sanados, pero todos fueron salvos. El día de hoy, Jesús físicamente no está, pero te puedes acercar a Él o no.
La respuesta es sí. La respuesta es que tú puedes pensar, obviamente dice la Biblia que la tierra está llena de su plenitud, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Jehová reina. Dios es omnipresente, es inmanente, está en todas partes. Lo hemos explicado sobre la presencia de Dios absoluta, la presencia de Dios real en los creyentes, pero la presencia de Dios manifiesta en quienes, en los que lo buscan, y ese es el punto. El Señor está accesible hoy para ti y para cualquiera que lo busque. ¿Y puede ser sano? Sí. ¿Cuál es lo que la Biblia está poniendo delante de nosotros? Que la gente estuvo como, los pusieron a sus pies. ¿Y qué significará entonces estar a los pies de Jesús? ¿Qué significa para ti estar a los pies de alguien? En la cultura oriental, una persona cuando pide perdón de una forma arrepentida, que dice, perdóname, ¿saben qué hace? La mayoría, no sé si ustedes lo han visto, se agacha, ¿no? Se saludan así. En japonés es arigato, ¿no? Pero cuando alguien ofendió y está pidiendo perdón, se hinca hasta el suelo. Entonces es humillarse o es rendirse. Estar de rodillas implica adoración y también implica súplica. Estar a los pies de Jesús implicaban esas tres cosas. Y humillarse no es fácil, rendirse delante de Jesús no es fácil, porque ¿a quién le gusta rendirse delante de otro? Al hombre no le gusta rendirse delante de Dios. Y la única manera en que nos rendimos delante de Dios es cuando vemos que nuestra vida ha quebrado. Adorar significa, o estar a los pies de Jesús, en ese acto de adoración significaba fe, reconocer que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y tampoco era fácil, porque nadie creía en él. Porque decir, este hombre es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. ¿Quién podía creer eso? ¿Quién creía eso? Para todos, acuérdense Isaías 53. Jesús era un hombre sin ningún tipo de atractivo, desechado y despreciado entre los hombres, dice la Biblia. Para la gente Jesús no era alguien admirable, no era alguien de decir, wow, no, era tan normal físicamente que la gente lo despreciaba. Adorar a Jesús podía ser un acto hasta de blasfemia. Para muchos, la mayoría, era un acto de blasfemia. Y también suplicar. Era como ponerte como un mendigo pidiendo limosna. Hay gente que dice, pues soy muy pobre, pero yo no me atrevería a tirarme al piso y pedirle a la gente, regálame. Estar a los pies de Jesús significaba esperar en su misericordia. Era un acto de fe, de rendición, decir, creo que eres el único que tienes la piedad para solventar y solucionar mis dolencias y mis enfermedades. Pero el final de la historia, ¿cómo fue? ¿Qué dice la Biblia? Lo sanó. Nadie regresó a su casa mal. Nadie regresó a su casa derrotado. Mira, mucha gente está sana físicamente, está bien, pero sabes, emocionalmente no le halla gusto a la vida. Mucha gente vive triste y puede decir, mira, pues sí estoy completo, no sé qué me pasa, pero no me gusta ya la vida, no le veo caso. Hay muchísima gente, no tienen idea cuánta gente desde la adolescencia, 13, 14 años,
se está quitando la vida. ¿Por qué? Porque les ha pasado cosas, porque han hecho cosas. Las razones son diferentes, pero la realidad es que hay un factor bien importante. No tuvieron la esperanza de Jesucristo. Ahora, no solamente la gente sin Cristo está viviendo de esta manera. Mucha gente cristiana o diciéndose cristiana, nosotros no podemos determinar esto. Mucha gente, aún con ministerios, están quitándose la vida porque se levantan y tienen un sentimiento de soledad, de tristeza, de desesperanza, que ya no pueden con él. ¿Por qué pasa esto? Porque se han alejado de Dios, aunque la gente diga que no. No te das cuenta, cuando te das cuenta ya estás lejos de Dios. Y recuerden lo que esta semana seguramente quedó bien grabado en su mente, en su corazón. La fe, ¿de qué se trata? Es una decisión de creer en Cristo y de creer en su palabra. El final de la historia, la gente creyó en Jesús, estuvo a los pies de Jesús y fue sanada. ¿Y cuál fue el resultado de esa sanidad? ¿Cómo termina esta historia del Evangelio? Observan ustedes, Jesús como Dios accesible, en medio de un mundo necesitado de Dios, de salvación, porque se ha alejado, porque vive lejos de Dios. Pero Jesús ofreciendo salvación, no fue gratis, había que morir. Pero después de esto, el resultado de la historia, el final de la historia, podríamos decir es maravilloso. Y la Biblia lo dice, las multitudes se maravillaron. La muchedumbre se maravillaba de Jesús. ¿Qué es maravillarse? Asombrarse, pero háganme con su cara, díganme, estoy maravillado. Eso. Se sintieron felices, les cambió la vida, les cambió el rostro, les cambió la actitud. Después de estar con Jesús, la vida no fue la misma. Y esto es lo que pasa cada día cuando vienes a la Biblia y te encuentras con Jesús. Este es el principio fundamental de la vida cristiana, a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Dios, a los pies de nuestro Salvador. El resultado, ¿cuál va a ser en tu corazón? ¿Cuál va a ser en tu vida? De acuerdo a la Biblia, vas a vivir maravillado. Hermanos, esto funciona, esto es real. Puedo decirles que después de estar leyendo y meditando en esto, algo hermoso y maravilloso me ha pasado, que me levanto con la expectativa de qué va a ser Dios hoy. Y ayer fue algo muy rápido lo que nos dijeron: oye, te harías cargo de la alabanza y vamos a hacer esto y esto y lo otro, y ni modo de decir no, porque no, o sea, tampoco hay que pedir una carta firmada por alguien para preparar algo. Si te invitan a adorar a Dios y a interceder por tu país y a orar por las familias, ¿qué vas a decir? Es que estoy ocupado. Es que, ¿qué crees? Que me hubieras avisado una semana antes. No. Y entonces en la tarde comprobé, unas horas después, que Dios me quería maravillar, porque hicimos cosas. En algún tiempo estuve en un lugar, había miles de personas, más de 1000, arriba, en un auditorio grande, levantando las manos, cantando y haciendo una vida o un tiempo de adoración a Dios. Pero cuando yo entré a evangelismo, ¿saben cuántas personas había en evangelismo? Denme un número. Usted ya sabía la respuesta. 4 personas. Hagan proporción. 1200, 4 personas que íbamos a la calle
a hablar de Cristo. 1,204 personas. ¿Hay proporción? A veces nos preguntamos, ¿y por qué no está pasando algo? Porque tal vez te olvidaste de esto, de venir a los pies de Jesús, realmente vivir consagrado a Jesús. Dios te sorprende, hermano. Dios te sorprende cuando tú comienzas a vivir a los pies de Jesús. Mira, nadie te va a ver, ni nadie te va a aplaudir, y nadie te va a festejar que ayer éramos pocas personas, pero alabamos a Dios. Y si hoy llegáramos al cielo, podríamos decirle: Señor, prediqué en el metro, prediqué en la calle, prediqué en el Zócalo, alabé abajo de la bandera, e intercedimos por México, hicimos esto. Y podríamos decirle a Dios: por amor a tu nombre. De eso se trata la vida. La vida no es ganar dinero, no es tener poder, no es tener éxito. Eso, híjole, si te toca algo, qué bueno, pero también toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Entonces, esto funciona si tú comienzas a vivir a los pies de Jesús, adorando, confiando, humillado, suplicando. Vas a vivir como vivían las multitudes. ¿Qué cambió en las multitudes? A ver, creo que nada más uno o dos. ¿Qué? Se maravillaron. Y fíjate lo siguiente. Al final dice: y glorificaron al Dios de Israel. El resultado del Evangelio es esto: el hombre glorificando a Dios, y Dios honrando, bendiciendo, derramando su gracia, su poder, su gloria sobre los seres humanos. Una relación perfecta de amor, de misericordia y de victoria. Ahora te pregunto, ¿qué crees que Dios deseaba de aquellas personas que comenzaron a leer el Evangelio de Mateo? ¿Qué esperaría Dios? Queda escrito, y esto se leía en algunas sinagogas, en algunos lugares públicos, en algunas plazas, en algunas sinagogas. Se les contaba a la gente esta historia. ¿Qué esperaría Dios de esas personas? Que vinieran a los pies de Jesús, porque entonces Jesús, ¿qué haría con ellos? Los sanaría, y ellos se maravillarían y glorificarían a Dios. ¿Qué crees que espera Dios en esta mañana de ti? Otra vez la pregunta, a ver. ¿Qué crees que Dios espera esta mañana de ti? Que estés a sus pies. ¿Y Él nos qué? Nos va a sanar. Nosotros vamos a glorificar, nos vamos a maravillar y vamos a glorificar a Dios. Este pasaje nos enseña algo. El mundo está en crisis. Este país está en crisis. Esta colonia y donde tú vives hay crisis. Hay gente enferma, hay gente con dolencias, hay gente que está necesitada de Jesús. ¿Y quién entonces va a llevarlos a los pies del Señor? ¿A quién designó el Señor para que los llevemos a sus pies? A nosotros.